criterio que era un criterio auxiliar que tenemos para hacer el análisis de la estabilidad es el método de Root. Y ese método de Root, decíamos, consiste pues en partir del polinomio característico del sistema, ¿verdad? De la ecuación característica en lazo cerrado, haces tu análisis con el polinomio característico y entonces simplemente llenas una tablita, vimos la tablita bajo las condiciones que tiene, siguiendo las reglas para llenar la tablita. Y decíamos que ahí lo importante y lo interesante era observar los elementos que quedaban en la primera columna de la tabla. Y más que los valores, nos interesan o identificar los cambios de signo que presenta esa tabla, ya que en función de esos cambios de signo es que yo puedo empezar a ver cuáles son, entre otras cosas, ver cuántas raíces del sistema van a quedar del lado derecho o cuántas raíces, o si hay probabilidades de encontrar raíces del lado derecho. Decíamos, para poder identificar y de hecho construir, ¿verdad? Todo lo que son las trayectorias de las raíces del sistema, pues va a ser muy importante el observar cuántas raíces se encuentran del lado derecho y y cuál es la posibilidad de que se encuentren alguna raíz del lado izquierdo para poder empezar nuestro análisis de estabilidad. Este método de Root, decíamos, es un auxiliar de un método más que sirve para hacer el análisis de la estabilidad, que es el lugar geométrico de las raíces o simplemente el lugar de raíces. Ese lugar de raíces lo que dice o para lo que nos sirve es precisamente para ver en el momento en el cual tú empieces a agregar elementos al sistema. Por ejemplo, en este caso que agregamos un controlador, sabemos que al agregar esas ganancias al sistema, pues eso provoca que los polos del sistema empiecen a desplazarse y cambien sus valores. Entonces, cada vez que yo agregue una ganancia diferente al sistema, el polinomio característico va a cambiar. Y ese cambio puede provocar que el sistema pase de ser estable a ser inestable. O al contrario, puede provocar que sea más estable, ¿no? Si era críticamente estable, pase a ser estable. Entonces, bueno, ya hablaremos sobre el lugar de raíces. Ahorita vamos a continuar viendo este auxiliar que decíamos es el método de Root para analizar el polinomio característico del sistema en lazo cerrado. Entonces nos quedamos la clase pasada en un ejercicio. Y decíamos aquí lo importante es que ustedes vayan llenando la tablita para ir analizando qué es lo que está pasando. Entonces vamos a continuar viendo diferentes casos de aquellas posibilidades que pueden presentar los polinomios del sistema. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con nuestro ejercicio. Bien. Quedamos con este ejercicio y estaban ustedes, se trataba de que ustedes llenaran la tablita. Y cuando empezaron a llenar la tablita, vieron que si bien estos eran los datos del polinomio, pues el siguiente renglón era imposible resolverlo, porque dicen, bueno, ¿y qué hay? Pues nada. Y yo les preguntaba, bueno, ¿pudieron llenar la tablita? Y ustedes decían que sí. Y yo les pregunté que cómo lo hicieron. Y porque acuérdense que lo importante es observar esta primera columna
pero más que los valores es observar los signos. Y ustedes me decían que habían llenado la tabla, pues sí, pero ¿qué signo tiene cero? Porque nomás pusieron ceros, digan, ah, pues es muy fácil, atáscalo de ceros y ya, te desafanas. No, no se trata de eso, se trata de analizar qué está pasando con el sistema. Yo tengo que ver qué ocurre y un cero tiene signo. ¿Qué signo tiene un cero? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Entonces, ¿me está dando alguna información ahí? Pues obvio no, no me está generando ninguna información. Entonces, quiere decir que pues aquí yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque con esta línea, este renglón de ceros, pues yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Tengo que empezar a generar algo que me sirva para poder hacer mi análisis. Entonces, ¿cuál es el método? Dices, bueno, como este es el renglón de ceros, entonces lo que primero que vas a hacer es que vas a tomar el renglón anterior y vas a formar pues el polinomio que le corresponde. En ese caso sería este polinomio, ¿ok? Ya que son estos elementos, 2, 48, 50 y menos 50, que son quien 12 es la cuarta, 48 c cuadrada y menos 50. Entonces voy a tomar este polinomio, formado por los elementos de este que es el renglón anterior. Entonces, con esto, este va a ser mi polinomio auxiliar. ¿Qué voy a hacer ahora con este polinomio auxiliar? Bueno, lo que vamos a hacer con este polinomio auxiliar es obtener su derivada, ¿ok? Y si yo obtengo la derivada de este polinomio, eso es lo que yo voy a utilizar, ¿ok? Bien. Entonces, este polinomio auxiliar, yo voy a decir que este sería le voy a llamar PDS, ¿ok? Entonces, de este polinomio yo lo que necesito es obtener su derivada. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener la derivada de PDS para poder, para poder utilizar ese resultado y ese es el que yo voy a utilizar para llenar mi tablita. ¿Ok? Entonces, por favor, si son tan amables y me dicen cuál es la derivada de esto para que podamos continuar con la tablita. Simplemente deriven la función si son tan amables. Y lo que quede, pues con eso es con lo que vamos a trabajar, ¿ok? Ok, sí, porque es importante, ¿verdad? Entonces, bien. Una vez que derivamos, entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Ok, entonces, de acuerdo a lo que pusieron, quedaría aquí en 8 s cúbica, ajá, más 96 s y eso es todo lo que quedaría, ¿verdad? Ok, entonces, bien. Entonces, la derivada de la función, pues sería esta, ¿sí? 8 s cúbica más 96 s. ¿Qué vamos a hacer con estos elementos? Bueno, pues estos son los que vamos a poner aquí, en el siguiente renglón.
Entonces, aquí, ¿qué pondría yo? 8. Y en el siguiente pondría yo, ¿quién? 96. ¿Verdad? Ya que estos serían mi, mi polinomio auxiliar. Para eso lo voy a usar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, entonces como tenía yo aquí esto, todo el renglón me dio ceros, entonces lo que hago es que tomo el renglón anterior, formo un polinomio, con ese polinomio obtengo su derivada y lo que me queda como la derivada, ¿verdad? De ese polinomio, con eso lleno el siguiente renglón que no podía yo llenar, ¿ok? A partir del polinomio auxiliar. Y con eso, pues ustedes seguramente ya podrán llenar, vean si ya pueden llenar su tablita. Entonces hagan las operaciones y vean si pueden terminar de llenar la tablita, por favor. Sí, entonces ya tenían todo, ya tenían esto. Ahora escriban el polinomio, ¿verdad? El polinomio auxiliar. Y luego, pues ya con esta formita, pues terminen de rellenar y de calcular los, los términos que faltan, por favor. ¿Cómo van? ¿Ya pudieron terminar su tablita? ¿Qué elementos les quedaron en este renglón? Bien, entonces, por favor, terminen de llenar la tablita y me dicen qué fue lo que encontraron. ¿Existen cambios de signo? ¿No existen cambios de signo? ¿Cuántos cambios de signo?
y que concluyen de esos valores. Y ya saben, nada más es terminar de rellenar la tablita. Bien, si ya terminaron de llenar su tablita, ¿qué encontraron y qué concluyen? Sí, recuerden, una vez que terminen de rellenar su tablita, es importante observar qué valores quedaron aquí en esta columna, ¿sí? ¿Cuáles son los signos que tienen los elementos de la columna? Identificar cuántos cambios de signo hay y en función de esos cambios de signo, pues que concluyen, o si no existen cambios de signo, que concluyen. Entonces, lo que sea que haya quedado aquí en esta primera columna, observan qué es lo que hay y qué van a concluir. Entonces, por favor, si ya terminaron de calcular sus valores de la tablita, díganme qué encontraron. Ok, hay un cambio de signo y eso, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué significa? ¿Qué significa el cambio de signo? Mencionamos que los cambios de signo indicaban algo. ¿Cuántas? Que hay una raíz, por lo tanto, ¿verdad? Hay una raíz del lado derecho. Ok. Y entonces, si hay una raíz del lado derecho, pues hay una enorme probabilidad de que este sistema pues no sea estable, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, pues ahí está. Eso es lo que podemos observar de aquí. Bien. ¿Dudas, preguntas acerca del procedimiento? ¿Comentarios? ¿Queda claro lo que estamos haciendo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo en orden? Bueno, como ven, el método no es complejo, es muy simple si sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Ok, entonces ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio que sería el ejercicio número 3. Entonces, por favor, resuélvanlo, ¿no? Tenemos este es el sistema.
¿Cuál es el polinomio que corresponde a este sistema para que escribamos el polinomio y luego pues hagamos lo mismo, ¿no? Formemos la tablita, la rellenemos y luego pues obtengamos las conclusiones que correspondan. Sí, nada más aquí, perdón, me equivoqué con los signos, todos son positivos. Estaba viendo yo que está raro esto. Ok, ya está. Bien. Sí, entonces, por favor, para este sistema tienen estos son la forma que tiene, ¿verdad? Mi ecuación. ¿Qué tengo que hacer con esa ecuación? En esta forma no me sirve. Debo escribirla en forma de polinomio o no la puedo usar. Entonces, por favor, obtengan un polinomio, escriban el polinomio como quedaría, de qué orden es este polinomio y cuáles son sus valores. Una vez que tengan su polinomio, entonces hay que llenar la tabla. Entonces dicen que el polinomio es ¿quién? Es un polinomio de orden 3 y claro, tiene lógica porque pues son 3, ¿verdad? 3 paréntesis 1, 2, 3, entonces es obvio que es un polinomio de orden 3. Ok, y entonces los elementos que tienen, dicen, son s cúbica, 6s cuadrada más 11s más 6. Ok, según ese es el polinomio y entonces quiere decir que la tablita pues no comienza con esto, sino simplemente comienza ¿de quién? A partir del, este, del operador de Laplace de orden mayor, que sería en este caso de orden 3 y entonces llenan su tabla y luego pues simplemente rellenan sus monitos. ¿Qué quedaría aquí? Pues sería ¿quién? 1, luego 6, luego quedaría ¿quién? 11 y 6 que serían los elementos, ¿no? Con eso pues terminen de rellenar, rellenan la tablita y obtienen un resultado. Bien, ¿qué elementos quedan aquí? ¿Qué elementos quedan en el siguiente renglón? Ok, dicen que quedan 10 y 0, ok. Y al final,
Quedaría 6. Perfecto. ¿Qué os sucede con este sistema? No hay cambio de signo y entonces como no hay cambios de signo, ¿qué podemos decir del sistema? Ah, que todas las raíces están del lado izquierdo, por lo tanto, sería estable el sistema, no me cabría duda. Perfecto. Entonces, como ven, pues el asunto no es complicado, es muy simple. Bien, pero ¿qué pasaría si ahora este mismo sistema, si le cambiara yo los signos? Entonces, veamos qué ocurriría. ¿Qué pasa si lo dejo como lo tenía yo originalmente? A ver, ¿qué pasa si yo aquí ahora pusiera que esta es negativa? Esta también es una raíz negativa, ¿ok? ¿Qué cambio habría? Ujú. ¿Qué cambio habría? Porque el caso original era con quién, con los signos positivos, ¿no? Ya lo vimos, ya vimos que el sistema sería estable, no habría ninguna raicita del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y sería perfecto el sistema. Pero ¿qué pasa si yo ahora hice este cambio? Entonces, ¿cómo queda este sistema? Seguiría siendo un sistema de orden 3, pero ¿cómo quedaría? ¿Qué cambio habría en el polinomio? Sí, entonces lo primero es escribir cómo quedaría nuestro polinomio, ¿ok? Entonces quedaría quién, S cúbica, nos quedaría un menos 7S, entonces a ver, ¿qué nos quedaría? Menos 7S y un más 6. Bien, ok, entonces a ver, cuéntenme, ¿qué elementos quedarían en la primera fila? ¿Qué elementos quedarían aquí en la primera fila? Hay que llenar la tabla. Entonces, en la primera fila dicen que daría un 1 y un menos 7. Ok, segunda fila. Ah, ok, quedaría un 0 y un 6. Perfecto. Ok. Y entonces, ¿qué va a pasar con el resto de la tabla? ¿Lo pueden llenar sin problema? ¿Qué pasaría si intentan llenar la tabla? ¿Qué va a suceder con todos los valores?
¿Pueden llenar esa tabla sin problemas? No, ¿verdad? Ups. Ok. Pero ahora, ¿este caso es igual al caso anterior que vimos? ¿A este? ¿O es diferente? ¿Cómo son el caso del ejercicio 2? ¿Cómo es el caso del ejercicio 2? ¿Y cómo es el caso del ejercicio 3? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿En qué se parecen? ¿Sí se parecen? O sea, ¿este caso se parece a este caso? ¿En qué se parecen? ¿En que tienen números? Pues todos tienen números. ¿Cómo son este caso y cómo es este caso? ¿Son iguales? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo es este sistema? ¿En qué se parecen? Si dicen que se parecen. Ah, o sea, este cero lo calculaste. Por eso dices que se parecen en B1. ¿De dónde salió este cero? ¿De dónde salió este cero? O sea, ¿son iguales? Este caso y este caso son iguales. Pues es que como veo que dicen que son iguales y que se parecen, por eso pregunto, ¿en qué se parecen? Entonces, ¿son iguales o no son iguales? Si son iguales, ¿por qué son iguales? Si no son iguales, ¿por qué no son iguales? A ver, observen y díganme, ¿qué ven? Acuérdense, tienen que ser analíticos, deben ser críticos. Si no, pues ese es el problema, se dejan engañar por cualquier tontería. ¿Qué sucede en este caso, que es el ejercicio 2? ¿Y qué sucede en este caso del ejercicio, en la variante del ejercicio 3? Ujú. Ok, entonces es igual. Ya pusieron ahí el cero del ejercicio anterior, ese se calcula. A la hora de calcular sale cero. Ok, entonces ya vimos que si cuando calculas, ¿verdad? Si al calcular con los elementos de la función del polinomio te da cero la siguiente fila, entonces la solución era utilizar el polinomio auxiliar. Ok. En este caso está pasando lo mismo. Ese cero lo calculaste, salió del cálculo usando a partir del polinomio. O ese cero es parte del polinomio. Eso es lo que tienen que observar. O les digo, ¿es igual o no es igual?
este caso. ¿De dónde sale este cero? ¿Desde dónde sale este cero? Ah, es parte del polinomio. Entonces, como ese es parte del polinomio, ¿creen que pueda yo usar este mismo método por medio de polinomio auxiliar? Pues no, porque no es el mismo caso. Por eso hay que tener mucho cuidado para qué casos debo usar el polinomio auxiliar y para qué casos no me sirve. Ok, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí resulta que en el polinomio solo tienes estos valores. Aquí no te está dando más elementos. Entonces aquí falta un elemento, por eso hay aquí este cero, ¿ok? Porque ahí falta ese elemento. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, para casos como estos, en los cuales el polinomio, digamos que no me da todos los datos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, fíjense bien, vamos a suponer aquí, ya que este es un cero, porque no me da ese elemento aquí, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a suponer un elemento que tiene un valor super chirris, ¿ok? Entonces yo voy a suponer que esto tiene un valor bien chirris, bien pequeñito, ¿sí? Es un valor E, pero ese E es casi cero, ¿sí? Es casi cero, pero no es cero. O sea, voy a suponer que E es un número, uy, como que súper chiquito, ¿sí? Un número bien pequeñito. Eso es lo que yo voy a suponer aquí, ¿ok? Todo lo que vamos a poner aquí, que E tiende a, es un valor pequeñito que tiende a cero. O sea, es casi cero, es chiquitito, ¿sí? Eso es lo que yo voy a suponer para poder trabajar con mi sistema. Ahora, entonces voy a suponer que vale E. Entonces, si tiene este valor, entonces ya con ese valor yo ya puedo llenar mi tablita. ¿Qué me quedaría aquí? ¿Qué tendría yo que escribir aquí? Pues simplemente calculo mis numeritos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que poner? Pues cualquier cosa aquí, lo que quede, ¿no? ¿Qué quedaría aquí? A ver, cuéntenme. ¿Qué tendríamos que escribir? ¿Cómo calculo el elemento que va aquí? ¿Quién sería el pivote? Hagan el maldito cálculo, pues. ¿Quién sería el pivote? Pues nomás ponen ahí los valorcitos, sería mi, ajá. Y luego, ¿qué calculo aquí? ¿Qué quedaría? ¿Cuál es el valor cruzado? Ok, entonces quedaría ahí -7. Ajá. Y luego, menos 6 por 1, ¿no? Perfecto. Eso es lo que tendría yo que calcular. Ok. Y entonces, aquí, ¿qué signo quedaría de este cálculo?
¿qué signo quedaría de este término? ¿Qué signo quedaría? Ah, perfecto. Este término entonces sería negativo. Ok, eso es lo que a mí me interesa. Entonces ay, aquí habría un término negativo. Ok, entonces eso es lo que yo necesito saber. Aquí habría, decíamos, un negativo, porque quedaría negativo ese valor. Ok, eso es lo que a mí me interesa conocer. Sí, aquí no puedo yo tener un valor porque pues tendría yo que saber exactamente qué valor es este valor epsilon para que yo supiera el valor final, pero como el valor no me interesa, sino me interesa el signo, pues entonces con eso yo ya tengo aquí. Ok, el siguiente término, ¿qué sería? Ah, perfecto. ¿Y el último renglón? ¿Qué quedaría en el último renglón? ¿Qué quedaría en el último renglón? Calculen, por favor, ¿qué quedaría en el último renglón? Hagan el cálculo y díganme qué quedaría en el último renglón. Hagan el cálculo y me dan el valor del último renglón. Hagan el cálculo y me dan el valor del último renglón. Hagan el cálculo y me dan el valor del último renglón. ¿Por qué les da tanta flojera, pues? Tan simple que es hacer un chinche cálculo. Hagan el cálculo y me dan el valor del último renglón. ¿Saben hacer operaciones o no? ¿Qué maldita operación están haciendo, pues? No entiendo qué diablos están haciendo. Tienen que hacer nada más un chinche relación y ya. ¿Qué diablos queda? A ver, esta tontería yo le llamo A, ¿ok? Entonces, ¿qué pongo? Aquí es A. A es mi pivote.
¿Qué estoy multiplicando primero? Yuhu, A por 6. Ok, luego, menos, ok, E por 0. ¿Qué queda? Hagan la maldita operación y me dicen qué queda. ¿Por qué no pueden hacer una estúpida operación, pues? ¿Por qué me dicen tanta tontería? ¿Qué no saben hacer operaciones o qué? Es una estúpida operación. No sé cuál es su problema. ¿Por qué hacen tonterías? No sé por qué hacen tanta babosada, pues. Aprendan a hacer operaciones. Entonces, ¿qué diablos pongo aquí abajo? Aprendan a hacer una estúpida operación. Ok. Ahora, ¿qué dicen de esta función? ¿Cuántos cambios de signo hay? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este sistema? ¿Qué concluyen? Ok, que no es estable. ¿Por qué? ¿Nomás porque les gustó? ¿Por qué no es estable? Ah, ok, porque hay dos raíces, lado derecho. Eso completito, todo eso deben escribirlo aquí, porque si nomás llenan la tabla y no dicen nada, ¿sí? No hacen la interpretación, no obtienen la conclusión, ¿verdad? Todo el asunto, pues ese es el problema. Aquí lo que más me preocupa no es que creo que entiendan el asunto, sino que no saben hacer operaciones, una operación tan estúpida como la que acabamos de ver, dices, chispas. Estoy de acuerdo que es temprano, pero no inventen. No saber hacer operaciones, eso es terrible. No pueden hacer una estúpida operación tan simple. Ok. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó del sistema? ¿Qué me pueden decir que sucedió si ven ustedes, son aparentemente el mismo valor de raíces, pero cambiaron los signos, ¿verdad? Entonces hay que tener por eso muchísimo cuidado, por favor, ya sea que tengan las raíces del sistema, tengan mucho cuidado, porque acuérdense, no es lo mismo que escriban las raíces con un signo que le escriben con otro. Ya vieron que si ustedes no obtienen correctas la función, el polinomio, va a cambiar completamente, ¿verdad? Porque una cosa es este polinomio y otra cosa es este polinomio. ¿Sí notan la diferencia o tampoco? ¿Sí ven que este polinomio y este son diferentes? ¿Sí lo notan o no lo notan? Ok, espero que sí. Y sí vieron que entonces si ustedes cambian el valor se equivocan y cambian el valor de alguna de esas raíces, puede cambiar completamente la descripción del comportamiento del sistema. Sí, tengan mucho cuidado. Por eso cuando ustedes ya sea que tengan su función, su función de transferencia en relación a las raíces, o bien obtengan el polinomio, deben tener muchísimo cuidado con la notación. El cambiar el signo de alguna raíz, escribirlas mal,
Cuando ustedes desarrollen los polinomios pueden salir cosas bien diferentes. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque ese puede ser un error que es muy fácil de cometer si no tienen el cuidado de cómo escriben. Entonces, si tienen las raíces, escríbanlas con los signos que le corresponde. Si hacen un cambiecín, ya vieron que pueden resultar cosas bien diferentes. Entonces, aparentemente las raíces tienen el mismo valor, pero al no tener el mismo signo, sí el efecto que causa en el sistema es uno bien diferente. Pasa de quién de ser un sistema estable a ser un sistema ¿quién? Inestable. Simplemente por estos cambios de quién? Simplemente por cambiar los signos de las raíces. Entonces tengan muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo, ¿ok? Y luego pues aprendan a hacer operaciones. Si se complican y empiezan a seguir inventando las tonterías que escribieron, pues el asunto no va a ir bien. Entonces, además de todo, ¿verdad? Además de tomar en cuenta la notación, hay que tener muchísimo cuidado con quién, con las operaciones que vas a hacer. Ya vieron que las operaciones para llenar las tablitas son muy simples, pero si empiezan a inventar tonterías, ya vieron que entonces la cosa no jala, ¿ok? Tengan mucho cuidado, por favor, no se compliquen si no saben manejar estas cosas, no se compliquen, háganlo simple y ya después pues ya se preocupan por los elementos, ¿ok? Bien. Siguiente caso. Tenemos esta función. Entonces, pueden, por favor, llenar su tablita y decirme qué sucede con ese sistema, por favor.
Ok, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿En qué quedó? ¿Qué pasó con ese sistema? ¿Cómo es? ¿Es estable? ¿No es estable? ¿Tiene cambios de signo? ¿No tiene cambios de signo? ¿Cuántos cambios de signo? Si es que tiene. ¿Y qué significa eso? Bien. Entonces, ¿les costó trabajo llenar la tabla? ¿No? Como ven, son cosas muy sencillas. Es un asunto muy, muy simple. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 5. Entonces tenemos ahora este sistema. Entonces lo mismo, ya saben, llenen su tablita y calculen calculen los valores. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sin problema? ¿Pudieron llenar toda la tablita?
Bien, ¿cómo van con su tablita? ¿Pudieron llenarla sin problema? ¿Todo funciona bien? ¿Todo está bien? Pues no sé si tengan que derivar o no. ¿Qué fue lo que encontraron? A ver, veamos. ¿Hasta aquí van bien? ¿Las primeras dos renglones bien? ¿Todo mundo pudo llenar los primeros dos renglones? Ok, ok. ¿Qué obtuvieron para el siguiente renglón? Ah, ok, o sea, nos quedaría aquí un 2 y aquí un 8. Perfecto. ¿Y el siguiente renglón? Ah, ups. Ok, entonces, ujú, si ya les da cero siguiente renglón de lo que ya vimos, ¿qué les serviría? ¿Cuál sería el método? ¿Qué tendrían que hacer? Porque el cero de aquí no es del polinomio, sino es de quién, del cálculo, ¿verdad? ¿Tienen alguna opción para poder continuar con el llenado de la tabla? ¿O no les sirve nada de lo que ya hemos visto? Cuéntenme, ¿a qué se parece eso? Ah, ok, entonces hay que usar polinomio auxiliar, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues utilizar lo que sería el polinomio auxiliar. Ok, ahora el polinomio auxiliar, ¿quién sería? ¿Cuál de todos los renglones de aquí sería mi polinomio auxiliar? Porque dicen que aquí hay cero, ¿ah? ¿Cuál de todos estos renglones sería mi polinomio auxiliar en este caso? Yo tengo aquí tres renglones, uno, dos y tres. ¿Qué renglón sería mi polinomio auxiliar? Si el valor que se anula es este, si este es el renglón que se anula, ¿cuál sería mi polinomio auxiliar? El primero, el segundo, el tercer renglón. Si el cuarto renglón es el que se anula, ¿cuál sería mi polinomio auxiliar? El primer, el segundo, el tercer renglón. ¿Ok? Pues sí, pues es que se supone el polinomio auxiliar viene de quién, del renglón anterior al renglón que se anula. Entonces, si el que se anula es este, mi polinomio auxiliar tendría que ser ¿quién? Este que es el inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo usara este, pues ese ya no corresponde, porque ese es sería este sería mi polinomio auxiliar si el que se anulara fuera el tercer renglón, pero como se anula el cuarto, pues es el anterior que sería quién, el tercer renglón. Sí, o sea, esa es la lógica, no puedes usar lo que tú quieras, no es lo que tú quieras, es lo que corresponde dependiendo de quién, de los elementos que tenemos aquí. Si el que se anuló es este, ¿cuál es el renglón anterior? Pues es este. Entonces mi polinomio auxiliar sería el renglón anterior al renglón que se anuló. Ah, perfecto. Entonces vamos a escribir cuál sería, ¿verdad? El tal polinomio auxiliar. Entonces, el polinomio auxiliar quedaría, ¿cómo quedaría el polinomio auxiliar si fuera este? ¿Cuál es el operador de aquí? ¿De qué orden? ¿De qué orden es el operador de este renglón? Es un, es de orden 2. Entonces, segundo orden, ok, entonces de tercer orden no, de cuarto orden no, nos quedaría uno de segundo orden, pero ¿qué valor tiene ahí? ¿Qué coeficiente? Sería 2. Ok, luego
¿Tiene este elemento existe o no existe en la función? ¿Este elemento existe o no en mi función? Este es mi polinomio. Este es mi polinomio. Entonces, cuál es el polinomio que estoy buscando? ¿Cuál es ese polinomio? ¿Cuál es el polinomio auxiliar? ¿Cuál de esos dos es el polinomio auxiliar? Porque entonces no entiendo. Díganme cuál es el polinomio auxiliar. ¿Cuál es la lógica de lo que escribo en cada de estos elementos? ¿Cuál es la lógica de estos elementos? ¿Cuál es la lógica de estos elementos? Por lo tanto, ¿cuál es el polinomio auxiliar? ¿Cuál de los dos es el polinomio auxiliar? ¿Cuál es la lógica de estos elementos? ¿Cuál es la lógica de estos elementos? ¿Cuál es la lógica que debe haber aquí? Por lo tanto, ¿cuál de estos dos es mi polinomio auxiliar? ¿Cómo caramba llené esta chinche tabla? Entonces, ¿cuál es la lógica de este renglón? Por lo tanto, ¿cuál de estos dos es el polinomio auxiliar? Sí, es que si ni siquiera entienden eso, pues ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el polinomio auxiliar? ¿Cuál es el que sigue la lógica de cómo hemos ido llenando la tabla? Porque si no lo entienden, pues ese va a seguir siendo su problema. Si no entienden qué estamos haciendo. Sí, por eso vean cuál es la lógica. ¿Cómo carambas llenaste esta tabla? ¿Verdad? ¿Cómo carambas llenaste estos renglones? Con esa misma lógica está llenado el resto de la tabla. Entonces tú simplemente observa qué carambas pasó en este ejercicio, qué carambas pasó en este ejercicio, cuál fue el polinomio auxiliar, cómo se obtuvo este maldito polinomio, cuál fue la lógica. Observa esto, este polinomio, observa qué dice la tabla. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el polinomio auxiliar? Por eso estamos haciendo todos los chinches ejercicios. Observen qué carambas hay para que sepan qué está pasando. ¿Ya saben cuál es el polinomio auxiliar? ¿O todavía no? ¿Alguien no tiene idea de cuál va a ser el polinomio auxiliar y por qué? ¿Alguien todavía tiene duda de cuál va a ser cuál es el polinomio auxiliar y por qué? Bueno, ok, si no tienen dudas, entonces por favor usen el polinomio auxiliar y ya saben qué hacer. Lo derivan y con eso terminan de llenar su tabla y luego pues ya completan el análisis. ¿Sí? Entonces, por favor, ya que saben, si no tienen ya más dudas acerca de qué deben hacer, terminen la tabla y obtengan las conclusiones y me dicen en qué quedó el sistema.
Ok, entonces, como ven, el asunto es muy simple, siempre y cuando entiendan de qué estamos hablando. Si no saben de qué estamos hablando y me inventan tonterías, pues yo qué les digo, ¿verdad? Por eso decíamos, ¿cuál es la lógica de los elementos? Ok, bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Sí, como ven, es solo llenar tablitas, es solo llenar una tablita, ¿ok? Pero si no ponen atención, pues yo qué les digo, ¿no? Solo tengan mucho cuidado, por eso lo vimos desde el primer ejercicio, ¿no? Cómo se llena la tablita. Entonces, por eso hasta lo escribimos, ¿no? Dijimos, ok, ¿quiénes son los coeficientes? Dijimos, es muy importante, si ustedes no entienden cómo están los elementos aquí, vean quiénes son los coeficientes. Y aquí la tablita dice quiénes son los coeficientes, ¿no? Y entonces, en función de esos coeficientes, pues simplemente sigue este mismo orden, es el que sigue para formar los demás polinomios al final del día, ¿ok? Entonces, simplemente hay que ir observando qué es lo que hay y formar el polinomio. ¿Sale? Entonces, como ven, esto es así de simple. Bien, este, entonces quedamos que el Lunitos, ¿verdad? Les toca su examen. Recuerden que el examen, pues no viene, decíamos, no va a venir la parte de estabilidad, sino viene únicamente, ¿qué cosa vimos para el examen? Ay, pues un chorro de cosas. Vimos todo lo que es la función, las aplicaciones de la función de transferencia, eh, vimos el análisis de sistemas de primer y segundo orden. Dentro de los sistemas segundo orden, pues vimos lo que era la respuesta transitoria. Y luego vimos también la parte de los sistemas retroalimentados. Y cuando tenemos un sistema retroalimentado, pues podemos hacer el análisis de error, ¿ok? Y hasta ahí nos quedamos, ya que otro de los análisis importantes que puedo hacer, además de la respuesta del sistema y el error que puede producir, también está el análisis de estabilidad, que también se hace en este enlazo cerrado. ¿Ok? Pero digamos, la parte de estabilidad, que es todo esto, esto no lo vamos a incluir en el examen de lunes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran agregar o que quieran comentar? Si vendría teoría, pues es probable que les haga a lo mejor un par de preguntillas por ahí, lo voy a considerar, ¿no? Pero, pero como lo voy a pensar, pero realmente ustedes, si ustedes vieron el tipo de problemas que analizamos, ustedes tienen que agregar el análisis y obviamente el análisis pues es mediante la aplicación de la teoría, ¿no? Porque se pide quién, ¿se acuerdan? Dices, ok, ya hicimos los cálculos, ahora hay que hacer una interpretación. Esa interpretación, pues tiene que ver con la teoría y luego obtener una conclusión y obviamente esa conclusión, pues es la aplicación de la misma teoría, ¿no? Profesora, perdón, buenos días. Quisiera Buenos días. preguntarle, el día Dígame. lunes del examen, ¿podemos utilizar Mm, paquetería para hacer las gráficas o sí, tiene que ser a sería mano? recomendable. Ok, vale, profesora, gracias. Sí, eso sí sería, pues al fin están en casita, ¿no? Entonces, sí, todo lo que puedan hacer. Pueden hacer las cosas, ya saben, a manita o pueden usar paquetería. No saben usar la paquetería, pues aprendan a usar el Excel al menos. Ya saben que las formulitas, una vez que tienen ustedes las funciones, simplemente hagan
Pues en su tablita pongan sus formulitas, ¿no? Y solito el Excel grafica. O sea, no hay problema. Es lo que ustedes quieran, lo que tengan a la mano está bien. ¿No tienes nada a la mano? Bueno, pues entonces, pues hazlo a manita, ¿no? Sí, lo que tengan, no hay ningún problema. Lo que tengan, lo que sea que tengan a la mano, úsenlo. Sí, decíamos, si la teoría pues viene aplicada a la hora de que hacen ustedes su interpretación y su conclusión de los resultados. Entonces no creo que tuviéramos realmente necesidad de poner más teoría que la que van a aplicar y la que tienen que explicar a la hora de hacer la interpretación y conclusión del resultado, ¿no? Ok, entonces sí, más bien serían pues un par de ejercicios ahí que resuelvan y eso es todo. O sea, es algo muy sencillo, muy simple, porque es el análisis todo este análisis que estamos haciendo, pues luego sí resulta mucho rollo, ¿no? No es complejo, si ustedes ven, no es complicado, son formulitas, son formas muy sencillas, es entender, si entienden los conceptos. Recuerden que aquí todo es entender el concepto, entienden el concepto de respuesta del sistema, entienden el concepto de error, qué es el error, entienden el concepto de respuesta transitoria, cuáles son los elementos de la respuesta transitoria, ya vimos cómo se pueden intercalar, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es que revisen toda la documentación que dimos, ahí vienen varios ejercicios, ¿sí? Propuestos, además de los resueltos. Entonces, pues yo le echaría un ojito a los propuestos, ¿no? Y resuélvanlos. Eso sería muy bueno, ¿no? Para que les sirva de base para su examen. Vale, profesora, gracias. No hay de qué. Bueno, si no tienen ninguna otra cosa, pues eso sería todo. ¿Vale? Entonces, tengan bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos aquí el lunitos. Bye bye. Excelente fin, profesora. Hasta luego. Igual, Muchas hasta gracias, profe. luego. Que les vaya Hasta bien, luego, profesora. que les vaya bonito, cuídense mucho.